Hoy vamos a hablar de el poder de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado con Él. Y a partir de esa reconciliación, todos tenemos que entender que el Señor tiene pensamientos de paz para nuestras vidas. Todos. Y eso nos trae tranquilidad. Amén. Por eso esta palabra que les compartí hace un momento, que Él preparó un camino de bendiciones hermosas para todos nosotros. Bendiciones que preparó de antemano. Imagínate que Dios en un momento pensó en tu vida, pensó en tu nombre y dijo, bueno, para enero voy a poner estas bendiciones, para febrero, para marzo, bueno, así cada mes. Él puso un montón de bendiciones para que en el andar de este año te encuentres con ellas. Así es el amor de Dios, porque Él se ha reconciliado con nosotros. Y esto es lo que vamos a compartir en esta mañana. Así que le invito a tomar asiento, tome asiento, acomódese. Gloria a Dios. ¿Cómo pasó, cómo comenzó este año? Bendecido, con los suyos, bueno, con paz, con tranquilidad, sabiendo que Dios tiene todo bajo su control, todo. Para los que somos hijos de Dios, para los que nos hemos rendido a Él, tenemos esta bendición, esta esperanza, que Dios tiene nuestras vidas bajo su control. Los que nos están acompañando también, Dios tiene tu vida bajo su control. Si te rendiste a Él, si te entregaste a Él, ya tu vida no te pertenece, sino que le pertenece a Él. Es más, si alguien te hace daño, si alguien te toca, pobre de él, porque no se mete con vos. Se está metiendo con Dios, Así que por eso cuando alguien tiene alguna persona que le está haciendo daño, tenés que orar inclusive para que Dios tenga misericordia de él o de ella. ¿Por qué? Porque se está metiendo con Dios mismo, porque somos propiedad del Señor, somos propiedad de Él. Así que tenemos que tener hasta esta tranquilidad. Si inclusive alguien nos hace daño, Dios va a tomar el control, nos va a guardar porque es su problema, no es tu problema. Amén. Esa tranquilidad debemos tener. Ni hablar, ¿se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada de la provisión? Bueno, Dios va a proveer para todas las necesidades. Dios nos va a guardar. Va a ser un año que Él va a tener cuidado de todo lo que necesites, de todo. No tengas ningún temor. Si por ahí por tu mente hay alguna preocupación, como por ejemplo, ¿cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a hacer para...? Por ahí se vence el contrato de alquiler de tu casa, por ahí tenés un desafío económico grande, una cuenta grande, ¿cómo voy a hacer? Bueno, orá a Dios y Dios va a tomar el control. Dios va a tomar el control. Muchos sé que han emprendido negocios de la temporada de verano y bueno, y hay desafíos también. ¿Qué va a pasar? Bueno, Dios va a tomar el control. Dios va a tomar el control. Él si te respaldó, te dijo que hicieras ese negocio, bueno, Él te va a respaldar. No tengas ningún temor. Ni hablar del alimento, ni hablar de la salud. Dios tiene todo bajo su control, bajo su cuidado. Esa es la promesa del Señor. ¿Y todo por qué? Porque Él se ha reconciliado con nosotros. Él se ha reconciliado. Tenemos paz con Dios. Tenemos una relación de paz, de comunión, porque por el poder de la reconciliación. Dios hizo todo el esfuerzo para que usted, para que yo estemos reconciliados con Él. Así que vamos a ir a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Los que anoten, prepárense para anotar, hay mucha palabra para anotar, pero estoy seguro que Dios te va a hablar a tu corazón. Vamos a la Biblia, primer pasaje bíblico, Efesios, capítulo 2, versículo 12, dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. ¿Cuántos estuvieron apartados de Cristo alguna vez? Bueno, esto nos dice la palabra. No se le permitía ser ciudadanos de Israel, ciudadanos del pueblo de Dios, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos.
Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántos estuvieron en esta condición alguna vez? Sin Dios y sin esperanzas. Pero fíjese, versículo 13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo. Dale un aplauso. Es palabra de Dios. Hemos sido acercados por medio de su sangre a Cristo. Amén. Antes estábamos sin Dios y sin esperanzas y excluidos de todas las promesas que eran para su pueblo. Pero gracias al sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, hemos sido acercados a Dios. Si por alguna razón en este lugar hay alguien o alguien que nos está acompañando y se siente alejado de Dios, bueno, la sangre de Cristo tiene el poder y nos da la oportunidad de estar cerca de Dios. No tiene que haber ningún cristiano, ningún creyente que se sienta alejado de Dios. Muchas veces a los pastores nos dicen, hermano, pastor, ore usted que está más cerca de Dios para mi vida, para que Dios me bendiga. Y uno le tiene que decir, hermano, vos también estás cerca de Dios. Acá no hay ningún título que te acerque a Dios. La única manera de estar cerca de Dios es la sangre de Jesucristo. Podés ser el peor de los pecadores, pero si hoy te acercás a Dios por medio de su sangre, bueno, las puertas del Señor, la presencia de Dios está disponible para que te acerques a Él. ¿Por qué? Porque por medio de su sangre estamos cerca de Dios. Antes vivíamos sin Dios y sin ninguna clase de esperanzas. Hoy estamos cerca de Dios, estamos con Dios y tenemos esperanza de vida. Por eso recién declarábamos que el año que comienza en estos días va a ser un año glorioso para los hijos de Dios. Glorioso, bendecido, bendecido. Aleluya, bendecido. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios te dice que va a ser un año que vas a estar cerca de Él, cerca. Esa va a ser la mejor bendición, más allá del éxito, de las victorias que tengas, de lo que vivas durante todo el año, lo que Dios te dice, va a ser un año que tenés la oportunidad de estar cerca mío. Y eso es lo mejor que te puede pasar, estar cerca de Dios. Amén. Bueno, vamos a la palabra. ¿Qué nos dice? ¿Qué más nos dice? Primero tenemos que saber qué es la reconciliación. ¿Qué quiere decir que Dios nos ha reconciliado? ¿Qué es la reconciliación? Y fíjese, la reconciliación es un estado de enemistad y alejamiento a un estado de paz y comunión. Antes nosotros teníamos enemistad con Dios, estábamos alejados de Dios y ahora tenemos paz y comunión con Él por medio de la reconciliación. Pero esto no solamente sucede con Dios, puede suceder con las personas, que a veces estamos en un estado de enemistad y separados de alguien. ¿Cuántos alguna vez se han peleado con alguien? ¿O han estado sin hablarse? Muy bien, es normal que pase, sin hablarse. Había cierta relación y se cortó esa relación, ni el saludo. Qué feo es eso, ¿verdad? Qué feo, en un estado de enemistad. Los que tuvieron esa experiencia de estar en un estado de enemistad y separados de alguien, realmente lo sienten. ¿Por qué? Porque nuestro ser no está preparado para eso. No está. Si te peleaste con un compañero de trabajo y estás sin hablarte
por esa diferencia vas a notar que te es inclusive una carga ir a ese lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque tu sistema emocional, nuestra alma, nuestro espíritu, no está preparado para la enemistad. No estamos preparados para eso. Ni hablar un matrimonio que esté sin hablarse, ni hablar una pareja, ni hablar familias, hijos, padres. Cuando hay estado de enemistad, bueno, quiero decirte que eso se tiene que resolver rápido, porque inclusive nuestro cuerpo no está preparado para esa situación, porque es una situación violenta, difícil, que inclusive produce, hasta científicamente dice que nuestro cuerpo emana sustancias que no son buenas cuando estamos en ese estado. Fíjese, la enemistad. ¿Qué más con Dios cuando estamos en un estado de enemistad con Dios? Bueno, no estamos preparados por eso, no fuimos creados para vivir de esa manera. Por eso Dios nos da la bendición de reconciliarnos con Él. Y por eso nosotros tenemos que procurar reconciliarnos con el prójimo, reconciliarnos con los demás, después vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, estamos llamados por Dios para reconciliar. Es el mejor estado que podemos lograr. Quiere decir que la reconciliación es salir de cualquier estado de enemistad y separación para tener paz y comunión. Y acá lo dejo al criterio de cada uno, qué es lo que tenés que reconciliar en tu vida. Quizás es con algún familiar, amigo, con Dios, pero es algo que debemos resolver, la reconciliación. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, nadie en este mundo está preparado para vivir en enemistad y separado de los demás. Nadie. Fuimos creados para vivir en paz y para tener comunión. Amén. Y esto es lo que hace Dios. Dios, cuando vio que el hombre y la mujer en este mundo entró en un estado de enemistad con Él, Él enseguida proveyó la redención por medio de Cristo, la salvación, para que ese estado se pueda cambiar y de enemistad entremos a un estado de paz y de comunión. Otra palabra, ¿qué más nos dice su palabra? La reconciliación no es incondicional y universal. No es que Dios se reconcilia con nosotros y esto es incondicional. Dios pone una condición. Debemos creer en Cristo Jesús. Debemos creer en Jesús y recibir ese sacrificio. La única forma de estar reconciliados con Dios es por medio de Cristo. Amén. Tampoco no es universal, no es que todo el mundo está reconciliado con Dios. Solamente están reconciliados con Dios aquellas personas que aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso, gran parte de este mundo en este momento está en un estado de enemistad con Dios. No está reconciliado con Dios. Y realmente por ahí dice alguien, Dios no me escucha, y puede ser que así sea porque se tiene que reconciliar primero con Dios. Tiene que recibir a Cristo. Porque la única manera de estar reconciliados con Dios es por medio de su sangre. Amén. Quiere decir que no es incondicional la reconciliación con Dios, ni universal, sino todo lo contrario. Es para aquellos que reciben a Jesús y son hijos de Dios. Ahí estamos reconciliados con Él. Ahí hay reconciliación. Por eso la necesidad de todos nosotros, no solamente de reconciliarnos con Él, estar reconciliados con Dios, sino también hablar de esto, animar a que la gente se reconcilie con Dios, se amigue con Dios. Hay una forma, por medio de Cristo Jesús. Por medio de Jesús nos podemos reconciliar con Dios. Por medio de Jesús deja de haber enemistad y ahora tenemos paz y tenemos comunión. Esto es maravilloso. Por eso el mensaje del Evangelio es
es buena noticia. ¿Por qué? Porque estamos reconciliados con Él, tenemos paz para con Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Vamos a leer una palabra en Génesis. Cuando comenzó la enemistad, Génesis capítulo 3, versículo 6, una parte de esta historia, después la puede leer por completa en todo el capítulo, dice: la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Muy bien. Acá vemos el estado de enemistad que produce el pecado. Yo no sé si alguien ha tenido la experiencia alguna vez de que alguien se enojó con vos y no sabés por qué. Quizás en este tiempo de pandemia hubo gente que te dejó de hablar, te dejó de saludar y no sé por qué, porque no te encontrabas nunca con ellos. Estábamos aislados, pero bueno, es muy común que pase, inclusive en las iglesias. Gente que se enoja sola, se enoja. Bueno, esto mismo es lo que produce el pecado con respecto a nuestra relación con Dios. Y acá lo vemos reflejado cuando Adán y Eva pecan delante de Dios. Dios seguía buscando y seguía intentando tener una relación. Se acercó, los llamó. Pero ¿quién se había escondido? El hombre y la mujer. Bueno, ese estado de enemistad es lo que produce el pecado. Ese estado de alejamiento es lo que produce el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos, nos equivocamos, no es que Dios se enoja y nos deja de hablar. Nosotros automáticamente sentimos tanta vergüenza, tanta culpa que nos empezamos a alejar de Él. Como pasa quizás con ese amigo familiar que se enojó solo y no sabes por qué. Bueno, algo parecido hacemos nosotros cuando comenzamos a practicar el pecado, nos empezamos a alejar de Dios. Se produce este estado de enemistad. Aunque Dios intente terminar con eso, nosotros nos alejamos cada vez más de Dios. Esa enemistad es la que Dios ha vencido en la cruz del Calvario. Esa enemistad es la que Dios ha sacado y nos da la oportunidad de que nosotros tengamos total comunión con Él. Amén. Él nos reconcilia. No hay ninguna condenación. Acércate a Dios sin ninguna culpa y sin ninguna vergüenza, porque Dios sigue intentando relacionarse con nosotros. Solamente nos provee la oportunidad de estar reconciliados con Él. Y esto mismo que vivieron Eva y Adán, bueno, también lo vivimos nosotros muchas veces, cuando nos equivocamos, cuando fracasamos. Cuando cometemos errores, tenemos la tendencia a empezar a alejarnos y sentir vergüenza. Nos ponemos en enemistad con Dios, pero Dios te dice: reconcíliate. La sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo hay paz. No hay juicios, no hay castigo, no hay condenación. Es más, cuando seguimos leyendo esta historia de Génesis, vamos a ver que Dios los cubre también. Cubre esa desnudez en la cual ellos sentían vergüenza y habían tratado de taparse con hojas y ramas.
Dice la historia allí en Génesis que Dios los cubrió con pieles de animales, los vistió. No solamente la reconciliación con Dios nos trae paz y comunión, sino que Dios nos cubre nuestra desnudez, cubre nuestras falencias, cubre nuestros pecados. La sangre de Cristo nos cubre y Dios nos ve. Pero no solamente Dios, sino el mundo espiritual nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Dios nos lleva de un estado de pecado a un estado, nos saca de un estado de pecado a un estado de santidad por medio de su sangre. Esa es la reconciliación. Aleluya. Dale gracias a Dios. Dale gracias. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Ninguna. Lo mismo que experimentaron Adán y Eva es lo que experimentamos nosotros cada día. Al pecar uno se aleja de Dios, pero por medio de su sangre tenemos la oportunidad de estar cerca de Él, reconciliados con Él, teniendo paz y teniendo comunión. Puede ser que en este año sea un año en que la comunión con Dios en tu vida se afiance más. No sé, el año 2021, las veces que te acercaste a Dios y hablaste con Él. Pero puede ser que en este año estés más cerca de Él. Hay oportunidad por medio de la reconciliación. Hay oportunidad porque hay paz con Dios. Si alguien de aquí o alguien que nos está mirando piensa que porque tiene algún problema, le está yendo algo mal en su vida, piensa que es un castigo de Dios, te quiero decir, porque esto es palabra de Dios, que por medio de la cruz, por medio de la sangre de Cristo, hay paz con Dios, hay paz y hay oportunidad de estar en comunión con Él. Por lo tanto, acércate a Él con total libertad. No sé la razón de tu problema, pero sí sé que no es un juicio y un castigo de Dios. Volvete a Él y Él va a tomar el control de esa situación y va a ser un milagro en tu vida. Porque fuimos reconciliados. Decí conmigo, yo estoy reconciliado con Dios. Estoy reconciliado con Dios. Tengo paz con Él. Tenemos paz con Él. No lo alcancé a convencer por completo. Dígalo convencido, porque en esto necesitamos fe. También ahora vamos a ver que se necesita fe para creer en la cruz del Calvario. Tenemos que tener la certeza de que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Tenga fe, hermano, declare con fe. Yo tengo paz con Dios. Tengo paz con Dios. Tengo paz. Aleluya. Tenés paz. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tenés paz con Dios. Acércate con total libertad, aún para arreglar tus cuentas con Dios. Aún cuando te equivocás, acércate a la cruz, pedí perdón, porque hay paz, hay paz. Dios no te quiere destruir, Dios tiene pensamientos de paz y te quiere sacar de esa situación. Amén. Usted, toda la iglesia, tenemos paz con Dios, tenemos paz. Vamos a otra enseñanza, otra palabra. Tenemos por Dios dado el ministerio de la reconciliación. No sé cuál es tu oficio dado por Dios. No sé cuál será tu futuro con respecto al servicio. ¿En qué área Dios te puede usar en tu vida? En la iglesia, en la vida. ¿Cuál es el propósito? Pero sí sé que hay un llamado, un ministerio que todos tenemos, todos. Desde la persona que hoy entró por primera vez a la iglesia, hoy le ha entregado su vida a Cristo, a partir de hoy se inaugura el ministerio en su vida, el ministerio de la reconciliación. Si hay algo que todos podemos fluir, si hay algo en que a todos nos va a ir bien, es cuando ponemos en marcha ese ministerio de reconciliar.
de reconciliar a las personas con Dios. En el lugar donde estés, por ahí estás en la cola de un banco haciendo un trámite, cuando tenés la oportunidad de reconciliar a alguien que tiene enemistad con Dios por el pecado, y tenés la oportunidad de hablarle de Cristo, y que esa persona se reconcilie con Dios, ahí en ese momento, aunque quizás el mundo esté en otra esfera, en otra atmósfera, ahí el Espíritu Santo te está respaldando. Ahí Dios está en tu vida. Ahí estás sirviendo. Gloria a Dios. Ahí. Ahí la iglesia, ahí está como si estuvieses en la iglesia ministrando. Como los hermanos que están cantando, como yo que hoy estoy dando la palabra. Cuando uno está reconciliando a alguien con Dios, ahí está el Espíritu Santo obrando en el lugar donde sea. ¿Por qué? Porque está el río, está fluyendo el don, el ministerio de la reconciliación. Dios te está usando. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Segunda de Corintios 5:18 dice... Y todo esto es un regalo de Dios. Quiere decir que es algo que Dios nos ha regalado. Un regalo, Dios te lo da. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra más importante tarea en la vida. Reconciliar a la gente con Dios. ¿Cuántos quieren este ministerio? Recíbalo, ya lo tenés. Nadie tiene que orar para que lo recibas, sino que simplemente tenés que creer que está. Créelo. En el lugar donde te movés, ese don se tiene que mover y va a fluir en tu vida. Lo tenés. No sé cuántas personas reconciliaste con Dios. ¿A cuántos? Pero sí sé que hay mucha gente que tiene cierta enemistad con Dios que está esperando tu mensaje de esperanza. Dios nos ha dado este regalo, Dios nos ha dado esta tarea de reconciliar a la gente con Él. Por eso es tan importante decirle, Señor, usa mi vida, usa mi vida. A veces uno tiene como ciertos ideales del servicio a Dios. Se imagina que uno va a llevar a cabo las misiones en algún lugar lejano, en África, en Asia, en algún lugar difícil. Y por ahí tenemos la oportunidad de ejercer el ministerio ya dado por Dios. Que está esa oportunidad en algún momento en el lugar de trabajo, en la familia, la tuviste en la fiesta con algún familiar, algún amigo, que no necesita un mensaje, una predicación emotiva, algún pasaje bíblico que impacte su corazón. No, solamente necesita que le digas, Dios quiere reconciliarte con vos. Dios deja la cruz, está la cruz para que te puedas reconciliar. Acércate a Jesús y vas a tener paz con Dios. Acércate a Jesús y vas a tener paz con Dios y Dios va a escuchar tu oración. Dios te va a sacar del pozo y te va a dar vida. Porque Él ha preparado de antemano grandes bendiciones para sus hijos. Solamente dando esta palabra de esperanza, muchas personas se van a reconciliar con Dios. Muchas. Y estoy seguro que todos los que están aquí, los que están mirando, acompañándonos por medio de las redes, con este mensaje, en este año van a ser usados para reconciliar con Dios a mucha gente, muchas personas que hoy quizás están en un estado de enemistad y de separación. En estos días van a empezar a tener paz y comunión con Dios. Paz y comunión con Dios. Y cuando alguien tiene paz y comunión con Dios, todo cambia. Podés estar aún en valles de sombras y de muerte, pero vas a estar seguro porque sabés que Dios tiene todo bajo su control.
porque estamos reconciliados con Él. Por eso, decirle, Señor, yo quiero servirte y voy a ser parte de este ministerio mundial. Reconciliar a las personas. Si hay alguien que está enemistado, si sabes de alguien que está enojado con Dios, porque Dios no está enojado con él, sino que él está enojado con Dios. El pecado produce esa sensación. Nos vamos solos, nos enojamos, nos da vergüenza acercarnos a Él. Si hay alguien que está en ese estado, bueno, Dios te va a usar para que se reconcilie con Él. Dios te va a usar, va a poner palabras en tu boca, porque ese es nuestro ministerio. Tómalo, créelo, ese es nuestro ministerio. El ministerio de la reconciliación. Quizás Dios te puede dar dones como el de alabar a Dios, el de cantar, el de servirle. Dios te puede dar ministerios de maestro, de profeta, diferentes oficios de pastor, apostólicos. Hay oficios en donde Dios va a usar a mucha gente en su obra, en la iglesia. Pero el ministerio de reconciliación los tenemos todos. Tenemos que unir a la gente con Dios por medio del mensaje de la cruz, que hoy vamos a recordar por medio de la Santa Cena. Hoy vamos a compartir el pan y la copa. ¿Cuántos tienen el pan y la copa? Preparados, ¿no? También si estás allí conectado en las redes, prepara el pan y la copa y vamos a vivir un momento de comunión. ¿Qué compartimos? El pan y la copa, que por medio de la cruz hemos sido salvos, por medio de la cruz hemos sido rescatados. Por eso es tan importante, Vamos a otra enseñanza, otra palabra. La definición de reconciliar indica cambiar o canjear. Amén. Cuando nosotros reconciliamos a alguien, cambiamos. Ese estado de enojo y de enemistad se cambia por completo. Tenemos que aprender a entender esto. No hay más enojo y cambiamos a tener paz y comunión. Y eso es lo que debemos experimentar, entender. Por eso para esto se necesita fe. No hay que tener culpa. No hay que sentirse alejado de Dios, sino todo lo contrario, tenemos que tener fe. El mensaje de la cruz se acepta por fe. Hay gente que tiene mucha tendencia a sentirse culpable continuamente y hoy cree, hoy se siente hijo de Dios, pero al cabo de los días comienza nuevamente a pensar que está alejado de Dios. Le falta fe para aceptar la cruz, para recibir el sacrificio de la cruz para su vida. Y solamente cree en el perdón, pero en algunas áreas o en algunos pecados. Y lo que dice la palabra de Dios, que el perdón es por completo. Dios nos limpia no de algunos errores, sino de todos, de todos. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Y no solamente eso es para nosotros, sino para nuestros hermanos, para la familia en Cristo. Dios perdona a todos nuestros pecados, todas nuestras falencias. Y por eso tenemos reconciliación completa para con Él. Hay paz por completo. Amén. Ese es el cambio. Y eso quiere decir reconciliar. Automáticamente cuando recibimos a Cristo, dejamos de estar en un estado de enemistad y de culpa para vivir un estado de paz y plena comunión con Él. Otra enseñanza. Fíjese lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 21, dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios y eran enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Todos estamos en la presencia de Dios, amén, todos.
en su propia presencia. Y ahora ustedes son santos. ¿Qué somos por medio de la palabra? Santos, santos. Quizás algunos creen que ese título les parece grande para sus vidas, pero no es lo que nosotros opinamos, inclusive lo que los demás pueden opinar sobre nuestras vidas. Es lo que Dios dice. Para Él somos santos por medio de la reconciliación. Y fíjese, libres de culpa, libres de toda culpa. Esto produce la reconciliación, libres de toda culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Qué hermosa palabra. Te podés presentar delante de Dios sin ninguna falta. Gloria a Dios, bien fuerte ese aplauso. Bien fuerte, porque no hay ninguna condenación. Te podés acercar delante de Dios sin ninguna falta. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué este texto bíblico? Porque muchas veces los cristianos reciben el perdón en el momento que aceptan a Cristo, en el momento que aceptan a Jesús, y ahí sienten que sus vidas han sido perdonadas, pero en el andar. Nos olvidamos que los creyentes en el andar, en el caminar, comenzamos a cometer errores, pecamos. Y muchos en ese andar empiezan nuevamente a sentirse lejos de Dios. Esa maravillosa experiencia de acercarse a Dios y ser perdonado de los pecados y comenzar una nueva vida en el andar, en ese caminar con Cristo, empezamos a ver que decimos que somos santos, pero seguimos cometiendo errores, seguimos pecando. Y cuando no tenemos fe realmente en la cruz, empezamos a alejarnos nuevamente de Dios. Porque hoy me equivoqué en esto, porque hoy erré en esto, porque hoy dije tal cosa, y me empiezo a alejar de Dios. Y lo que en un momento fue tan maravilloso de haber sido rescatado por Dios y libre de culpa y totalmente reconciliado con Él, yo, por mi falta de fe, por no aceptar continuamente la cruz en nuestras vidas, empiezo nuevamente a estar en enemistad con Dios. ¿Me entiende? Empiezo nuevamente a alejarme. Yo lo he notado inclusive en hermanos, en personas de la iglesia que estaban encendidos con el Señor, tenían vocación y la intención de seguir a Cristo siempre, pero comenzaron a cometer una serie de errores en sus vidas. Dios no los condenó, Dios no los excluyó, pero ellos comenzaron a estar en enemistad con Dios y comenzaron a alejarse. La enemistad produce separación, pero Dios te dice por medio de su palabra, la cruz sigue vigente para que te acerques continuamente a Él. Dios sabe que nos equivocamos, Dios conoce nuestras miserias, por eso Él tiene misericordia de nuestras vidas. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y nos va a perdonar. Quiere decir que la reconciliación sigue vigente para todos los hijos de Dios, no por una vez, sino siempre, siempre. Dios pone todas las herramientas, pone todo a nuestra disposición para que tengamos paz y comunión con Él. Todo. Solamente tenemos que vivirlo, tenemos que aceptarlo. Por eso puede ser que en todo este año 2022, que en todo este año todos tengamos esta experiencia de cada día del año estar reconciliados con Él. No dejar que el pecado nos lleve a un estado de enemistad. Si por alguna razón te empezás a enojar con Dios y no sabes por qué, te empezás a alejar de Él y no sabes por qué, es porque quizás el pecado te está poniendo la misma sensación que le puso a Adán y Eva y se escondieron.
Y sentían vergüenza y se alejaron de él. Y Dios tuvo que salir a buscarlos por el huerto del Edén y llamarlos. Y yo no sé cómo fue la secuencia, pero para mí que desde atrás de un árbol le dijeron, estamos escondidos, nos da vergüenza nuestra desnudez. O en alguna cueva, algún lugar, ¿no? Bueno, muchas veces tenemos esa actitud delante de Dios, por no aceptar la reconciliación. Dios nos dice, no hay por qué estar escondido, no hay por qué tener culpa. Para eso yo morí en la cruz del Calvario, nos dice el Señor. Yo pagué el precio por ese pecado. Simplemente arrepentite, acercate a la cruz y sos limpio. Somos santos. Tenemos el título de santos. Aunque no lo creas, aunque te parezca imposible, sos santo para Él. Y eso lo produce la reconciliación que tenemos con Dios. ¿Y qué pasa cuando somos santos? Nuestras oraciones son escuchadas. Los cielos están abiertos. ¿Qué pasa cuando somos santos? Nuestras vidas están en sus manos, en las manos de Dios. Dios nos guarda, Dios nos protege. No hay nada por qué temer. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Él. Estamos apartados para Él. Eso produce la reconciliación.